mejorando y teníamos problemas con eso. Bueno. Entonces, el proceso de producción, como les dije, es en la etapa final y en la que tenemos que tener claro que debemos llegar a ella completamente seguro de que todo va a funcionar de la mejor manera posible. Bien. Y les quiero volver a decir y leer, la ingeniería es tanto un método, un enfoque, un proceso o un estado mental para resolver problemas como una actividad. El enfoque de ingeniería es de cabal atención al detalle y consideración de todas las posibilidades, ¿sí? Un ingeniero, cuando está diseñando, debe imaginarse cómo va a funcionar, con qué va a interactuar, si lo voy a poder, el mantenimiento, cómo lo voy a hacer. Son cosas que a veces, bueno, se pueden hacer, otras veces, pero lo que se debe buscar es justamente eso. Bien, lo que estaba diciendo cuando se cortó eran los factores humanos de la ingeniería. Los factores humanos que tienen que ver con el diseño de las máquinas, que sea cual sea, ya sea un torno, una fresadora, una licuadora, un torno, una agujeradora, lo que sea que pensemos, tenemos que tener claro que van a ser utilizadas por seres humanos. Entonces, los factores humanos en la ingeniería justamente tiene que ver con el estudio de esa interacción máquina-humano, humano-máquina. Y esta interacción se define como una ciencia aplicada, que coordina el diseño de dispositivos, de sistemas, de procesos, y sobre todo de condiciones físicas de trabajo con la capacidad y el requerimiento del trabajador. Por eso yo les hablaba que en este proceso de generación de ideas, de brainstorming o de cualquiera, no solamente en el tema de la excelencia en manufactura, no solamente se buscaba mejorar cómo hacer una pieza, sino también las condiciones de trabajo de las personas que hacen las piezas, de la forma de los procesos, de las cuestiones de las máquinas, también mejorar las máquinas para que de esa manera se mejoren también las condiciones de trabajo de las personas. Bien. El diseñador, entonces, debe tener claro que al diseñar lo que sea, ¿sí? Esta se debe adaptar al ser humano y no que el ser humano deba adaptarse a la máquina. Entonces, esto es un sinónimo, factores humanos en la ingeniería, es un sinónimo de la palabra ergonomía, básicamente. Y esto tiene que ver justamente con la ergonomía de un sillón, de una butaca de un auto, del tablero del auto, del volante, etcétera, etcétera, que tiene que ver con justamente dar confort, en ese caso, a la persona para que de esa manera esa persona no se canse. Una mejor butaca y va a ir hacia el hecho de que esa persona no se va a fatigar en un viaje y evitar los accidentes, básicamente, y muchas otras cosas.
Una máquina o una máquina que está diseñada sin ergonomía va a ser seguramente incómoda y va a resultar en algo peligroso. Bien. En la literatura hay mucha información sobre estos factores o datos sobre estos factores humanos, que seguramente para un problema de máquinas se va a relacionar con las dimensiones del cuerpo humano, cómo se distribuye ese tamaño según la población, por edad y por sexo. Va a tener que ver con las resistencias de las personas a soportar cargas, acciones dinámicas, y la aptitud para generar fuerzas en diversas posiciones, por ejemplo. En el caso del ejemplo nuestro de la máquina de cortar pasto, seguramente se deberá tener claro para el diseño cuánta fuerza puede ejercer una persona con las manos sostenidas, ¿no es cierto?, en diversas posiciones, cuáles son los alcances de cada persona para soportar ruidos sin sufrir daño. Y si la persona va arriba, porque por ejemplo sea un tractorcito, la capacidad que tiene de soportar aceleración, básicamente. Todos estos datos, vuelvo a repetir, hay mucha información de estos datos en la bibliografía, sobre todo en los de Estados Unidos, que seguramente ustedes saben, los militares hacen grandes estudios sobre las condiciones que puede soportar la aptitud de las personas a soportar estas condiciones, tanto de aceleración como condiciones ambientales extremas, etcétera, etcétera. O sea que hay información sobre todo este tema. Bien, y algo que también está en este capítulo y que es muy importante, que yo insisto en decirlo, y lo digo mucho, y está relacionado cuando vienen a rendir la materia, o en la vida real, luego, cuando ustedes van a trabajar, y justamente de eso dice y trata este apartado que dice el libro como reporte de ingeniería, ¿sí? Y que tiene que ver con básicamente cómo comunicamos nuestras ideas o los resultados de un diseño, cómo vamos a llevar a cabo esta comunicación. Nosotros normalmente, y a mí me ha pasado como estudiante, que yo pensaba que siempre iba a estar calculando y haciendo, qué sé yo, cálculos de piezas y cosas así, como mecánico. Y la vida me mostró que era muy lejos de la realidad. En el caso de todos los ingenieros y en general, los ingenieros dedicamos mucho tiempo en la comunicación, justamente, con otros, porque tenemos gerentes y tenemos operarios y debemos relacionarnos e informar para arriba y para abajo, ya sea en forma verbal o forma escrita. Entonces, los ingenieros debemos aprender, ¿sí? Debemos ejercitar esa capacidad para la realización de generar informes técnicos donde expresemos propuestas, y poder relacionarnos tanto con nuestros gerentes o el personal de apoyo, que son los operarios. En el caso de que nosotros realicemos un diseño,
es necesario que nosotros hagamos una presentación sobre los resultados, ya sea a un cliente o a un colega o a un patrón. La forma es, de vuelta, hacer un reporte técnico formal. Por lo tanto, debemos tener y desarrollar esas aptitudes de comunicación. Y aquí viene algo que es muy importante y que siempre lo digo, lo repito. Usted puede ser la persona más lista del mundo, pero nadie sabrá eso si usted no puede comunicar sus ideas de manera clara y concreta. ¿Sí? Si no puede explicar con palabras lo que ha elaborado, probablemente es porque no lo comprende. O sea, a eso voy con que uno debe sí o sí acostumbrarse a expresarse bien, a plantear un problema correctamente. En el caso de que vamos a rendir una materia y nos toca un tema y no ir directamente a la ecuación o al desarrollo, sino saber plantear cuál es el problema, ¿sí? Y bueno, después vendrá el desarrollo y la conclusión y bueno, básicamente. Pero saber presentar el problema, presentar el tema, básicamente, y por supuesto, saberlo desarrollar correctamente. Bien. Bien, esto es lo que tiene que ver básicamente con el proceso de diseño y que es muy importante para los ingenieros de cualquiera de las especialidades, sobre todo para nosotros que somos mecánicos y somos los ingenieros del diseño, somos los ingenieros de los movimientos, y que generamos máquinas que son las que mueven al mundo, como digo siempre. Aunque después nos meten muchas veces en mantenimiento, pero nuestra capacidad está más allá de eso, básicamente. Bien, con eso y mostrándoles ahí en la pantalla, le doy terminado a este tema y les vuelvo a repetir, puede ser la persona más lista del mundo, pero nadie lo sabrá si no puede comunicar sus ideas con claridad y brevedad y concretamente. Bien, vamos al tema de los mecanismos entonces. En un ratito que nos queda, solamente para presentárselo, el jueves ya empezamos con todo. Mecanismo. La materia nuestra se llama mecanismo y justamente vamos hacia el diseño de estos dispositivos. Básicamente el conocimiento de todas sus partes, cómo están formados y el análisis tanto cinemático como dinámico de los diferentes mecanismos y de los diferentes tipos de mecanismos que existen y de máquinas. El Norton les presenta al principio, en el mismo capítulo, en el primer capítulo que estamos viendo, una primera definición muy general de mecanismos, ¿sí? Que es la que está puesta ahí en la pantalla y que lo define al mecanismo como un dispositivo que transforma el movimiento según un esquema deseable, ¿sí? Y que pone en juego o desarrolla, ¿sí?, fuerzas de muy baja intensidad y transmite muy poca potencia, ¿sí?
A diferencia de una máquina, que esta es un dispositivo que contiene mecanismos, los cuales están diseñados para proporcionar fuerza significativa y transmitir potencia apreciable. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia básica entre un mecanismo y una máquina. No es una diferencia de clase, no son clases diferentes de cosas. Son lo mismo, pero en distinto grado. De eso se trata. Un mecanismo de una máquina son lo mismo, pero en distinto grado. Uno pone en juego bajas fuerzas, no transmitiendo potencia, y el otro, la máquina, lo hace, está preparada, está diseñada justamente para generar, para transmitir grandes potencias, poniendo en juego grandes fuerzas. De eso se trata. Entonces, si debemos comparar, por ejemplo, cosas parecidas, ¿sí? Un mecanismo sería, por ejemplo, un reloj de muñeca analógico, no digital, analógico, los viejos, ¿sí? De la agujita, con todo el sistema de engranajitos adentro que mueven toda y la cuerda dada a mano, con un sistema mecánico de apertura de una gran puerta de un banco, que también es un sistema de relojería, pero que está preparada no para mover unas agujitas, sino para mover una pieza grande. O el caso de una silla plegadiza o de una lámpara de escritorio de los dibujantes, ¿sí? Esas lámparas que, como vamos a ver, está conformada por un cuadrilátero articulado y que su misión es mantener un foco, una lámpara, en determinada posición. A el mismo mecanismo, que es un cuadrilátero, pero que conforma la pala mecánica de una retroexcavadora. El mismo mecanismo. Pero ese mecanismo sirve para cavar, alzar y dejar sobre un camión una cantidad interesante de tierra, que significa una potencia y unas fuerzas puestas en juego que son muy grandes. Bien. Una manera de definir a un mecanismo de una manera más cercana a la que vamos finalmente a presentar, después que veamos y definamos las diferentes partes que conforman a un mecanismo, es la que dice que un mecanismo es un sistema de elementos que están dispuestos para transmitir movimiento de un modo predeterminado, ¿sí? Es otra manera muy general de definir a un mecanismo. Si le agregamos la palabra energía, y habremos hablado de una máquina. También es importante decir que los mecanismos podrían considerarse que son dispositivos cinemáticos. Cinemáticos si consideramos que estos mecanismos operan a muy bajas velocidades. Y por supuesto con muy bajas fuerzas, pero sobre todo operan a bajas velocidades. Entonces nosotros podemos considerarlos y analizarlos considerando solamente la parte cinemática, es decir, velocidades y aceleraciones sin considerar fuerzas. Ahora, esto no va a pasar con mecanismos o máquinas, o con los mecanismos que conforman a las máquinas, si estos mecanismos funcionan a altas velocidades, ¿sí? Entonces,
además de analizarlos desde el punto de vista cinemático, en relación con las velocidades y las aceleraciones, deberemos estudiarlos desde el punto de vista dinámico, teniendo en cuenta todas las fuerzas externas, estáticas, ¿sí? Y las fuerzas dinámicas que se generarán debido justamente al hecho de que esas piezas que conforman al mecanismo son piezas, son cuerpos que tienen masa, y por tener movimiento tendrán fuerzas dinámicas, se generan fuerzas dinámicas debido al movimiento, básicamente. Bien. Yo cortaría aquí, son las 10 y ya van a ser las 10:30, y ya el jueves arrancaríamos con todas las definiciones y fundamentos correspondientes a los mecanismos como base para poder después entrar en todo lo que es el análisis de mecanismos y del conocimiento de los diferentes tipos de mecanismos que existen. Bien, bueno chicos, que tengan, los dejo acá y que tengan un buen día y los espero el jueves a las 10:30 de la mañana. Perfecto, chicos. Dale, profe. Nos vemos Perfecto, entonces. buenísimo. Hoy subo en la Muchas clase. gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenísimo, Gracias. gracias. Hasta luego.